Buenos días a todos y bienvenidos a este primer webinar InnovarPel del 2021. Hoy tenemos la suerte de estar con Jorge Milanese de la empresa Sproul, que voy a presentar más adelante. Yo primero me voy a presentar yo, soy Tiffen Lemoener. Soy gerente de proyectos de ARPEL. Seguramente la mayoría de ustedes conocen ya ARPEL, pero por las dudas eh, les recuerdo que ARPEL es la Asociación Regional de Empresas Petroleras y Gasíferas de América Latina y el Caribe. Y nuestro objetivo principal, nuestra misión es de ayudar al sector, a la industria de la región, a nuestros socios, a cooperar, a colaborar, a acelerar la curva de aprendizajes en distintos temas, en particular en las tres líneas estratégicas de ARPEL, que son la excelencia operacional, que vamos a decir que es la más tradicional, donde entran todos los procesos operacionales, el desempeño en seguridad, en medio ambiente, en salud ocupacional, y también para una transformación y una gestión más sostenible del sector tenemos las otras dos líneas que son transiciones energéticas y gestión sostenible. Dentro de ese panorama y de esa misión de ARPEL, ARPEL desarrolló una plataforma digital que se llama InnovarPel. Invito a todos a visitar nuestra plataforma, que es de acceso público, innovarpel.org, y con el objetivo justamente de romper las distintas fronteras que veíamos que teníamos dentro de la asociación. Trabajamos en equipos, en comités, entonces necesariamente con un número reducido de personas para mayor eficiencia y para que el trabajo sea productivo. Entonces, gracias a esta plataforma, pasamos las fronteras de la región, abrimos a no socios, abrimos a conocimiento, a intercambio de conocimiento entre mucha más gente. Y Sproul dentro de ese marco y nos hizo el honor de querer apoyar y soportar a esta plataforma. Y por eso el webinar de hoy, que sin duda va a ser muy interesante y un tema ideal para arrancar este nuevo año después de un año muy particular que fue el 2020. Jorge va a hablar un poco más de su empresa, pero brevemente, Sproul es una firma global de consultoría y asesoría energética que cuenta con 70 años de experiencia y tiene una vasta experiencia en geociencias e ingeniería y un sólido conocimiento comercial de los mercados energéticos. Nuestro disertante hoy es Jorge Milanese. Buen día, Jorge. Es el director regional para América Latina de Sproul. Voy a leer su biografía, que intentamos hacerla corta, pero bueno, con 36 años de experiencia es un desafío. Cuenta con más de 36 años de experiencia en la industria, en desarrollo de negocios nacionales e internacionales, adquisiciones y desinversiones, desarrollo corporativo y gestión de activos de upstream. Lideró numerosos proyectos de convencionales y no convencionales en América del Sur y del Norte. Sus áreas de especialización incluyen identificación de oportunidades de inversión en upstream, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, evaluación financiera y técnica, desarrollo de estrategias y negociación y administración de contratos de empresas conjuntas operadas y no operadas. Entonces, la temática del webinar de hoy es perspectiva energética para América Latina. El objetivo es mostrar, presentar las tendencias claves, las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado energético de América Latina que ocurrieron en el año 2020 y presentar también las perspectivas de desarrollo para el 2021.
2021, perdón, cómo la transición energética está afectando los patrones de inversión en la región. Entonces, vamos a dejar ahora la palabra a Jorge, nos va a hacer una presentación y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para todos los asistentes van a ver que en la herramienta tienen acceso a un bloque de preguntas en su panel de control. Ahí los invito a formular por escrito sus preguntas y yo durante la sesión, yo voy a moderar esta sesión y voy a formular oralmente sus preguntas a Jorge, y si al final del webinar hay preguntas sin respuestas, nos comprometemos tanto del lado de Innovarpel que de Sproul a contestar a las preguntas por escrito. Bueno, Jorge, te voy a dejar el control de para que puedas presentar. Un segundo que terminar en ese. Ahí. Ok. ¿Pueden Perfecto. ver bien la pantalla? Bueno, magnífico. Bueno, Tiffany, muchísimas gracias por la presentación, por la introducción tan buena, y felicitaciones a Arpel y a Innovarpel por esta iniciativa, pero fundamentalmente por el apoyo que realizan desde hace tanto tiempo a toda la industria en Latinoamérica. Como Tiffany dijo, la intención de la reunión del día de hoy es hacer un repaso de lo que sucedió en Latinoamérica y en el Caribe durante el año 2020 y dar algunas señales o algunos comentarios sobre lo que podría suceder en el 2021. Vamos a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible para dejar espacio a las preguntas y respuestas, que me parece es la parte más rica, más interesante de estas reuniones. Entonces, como dijo Tiffen muy bien, Sproul es una empresa de consultoría global especializada en energía y tenemos capacidades en todos los aspectos de la geociencia y de la ingeniería. Hemos, a lo largo de estos 70 años, hemos trabajado en más de 90 países y realizamos en promedio unos 300 proyectos en un año típico. Como ustedes ven en el mapa, todos los países en gris más oscuro son los lugares donde hemos trabajado, y tenemos oficinas en Canadá, en Estados Unidos, México y Holanda. Sproul es una compañía que es muy reconocida internacionalmente por nuestra actividad de evaluación de reservas, pero además de eso, Sproul tiene capacidad de asesoramiento estratégico en procesos de compra-venta, en due diligence, e incluso tenemos capacidades operativas, ya que Sproul opera como operador contratado alrededor de 16.000 barriles por día en Canadá principalmente. Esto nos da experiencia desde perforación hasta la contabilidad de producción en un servicio integrado que damos a empresas, como decía, fundamentalmente en Canadá, pero toda esa experiencia operativa que tenemos, mucha de ella en aspectos de producción no convencional o en perforación horizontal y fracturamiento, estamos empezando a brindar asesoramiento operativo a las empresas en Latinoamérica. Entonces, sin más, vamos a conversar un poco sobre qué pasó en el 2020. Esta es una lámina que siempre sorprende mucho, sobre todo a la gente que no sigue muy de cerca Latinoamérica, porque Latinoamérica normalmente es muy activa en procesos de compra-venta. Ustedes ven que el 2020, contra los pronósticos que decían que iba a ser un año muy quieto en procesos de compra-venta, fue en realidad un año bastante activo, con más de 2.000 millones de dólares que intercambiaron manos en varios países de la región. En la figura de la derecha, ustedes pueden ver
cantidad de transacciones que hubo en la región dividida por país, y si la transacción fue por compra-venta de activos o fue una transacción corporativa. Este gráfico solamente sigue las transacciones de más de 10 millones de dólares. Y así todo, la totalidad del gráfico son 50 transacciones en la región en el año 2020. Si consideráramos todas las transacciones, incluso las más pequeñas, el número sería bastante superior. Pero como ven, hay algunos países en la región que reiteradamente figuran entre los países que reciben inversiones. En particular quiero señalar que el año 2020 tuvo importantes operaciones, como ven, en Brasil, en Colombia y en Argentina, y por supuesto en Guyana, que es uno de los países con más actividad de desarrollo en la región en los últimos años. Los invito entonces ahora a dar una vuelta por Latinoamérica y el Caribe muy rápido, país por país, donde vamos a ver qué fue lo que sucedió y qué es lo que puede ocurrir en el año 2021. Empezamos por México, que ha tenido una actividad muy notable en cuanto a exploración. En México se perforaron durante el año 2020 más de 30 pozos exploratorios, y de hecho ha habido más pozos perforados en el lado mexicano del Golfo de México que en el lado americano, lo cual es una singularidad. Ustedes saben que México ha seguido un proceso de apertura de todos los aspectos relacionados con la energía, y las compañías desde el año 2013 firmaron más de 100 contratos de exploración y producción en México, y hay comprometidas inversiones por más de 40 billones de dólares. De hecho, la última actualización que leí la semana pasada es 41.5. Con respecto a lo que puede ocurrir en el 2021, bueno, mucha actividad de desarrollo. Como ven, Eni está francamente desarrollando a buen paso lo que se denomina el Área 1, y va a poner en marcha una FPSO, o sea, un barco de producción offshore, que puede procesar más de 90.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Va a haber más actividad y esperemos que más buenas noticias offshore también. Los que han seguido México saben que hay un desarrollo muy importante de un campo offshore que se llama Sama, y durante el mes de marzo y principios de abril, las dos partes, que son la compañía Talos de Estados Unidos y Pemex, la compañía nacional mexicana, tienen que decidir sobre quién va a ser el operador de Sama, que es un yacimiento compartido entre dos bloques que tienen Talos, o que opera Talos y que opera Pemex. Yendo a Trinidad y Tobago, le puse un circulito, así la pueden identificar. Es una isla en la zona del Mar Caribe, pero con mucha experiencia en gas y petróleo. Más de 100 años de experiencia en la producción de gas y petróleo. El 2020 fue un año muy importante con respecto a descubrimientos onshore. Quiero señalar también que Trinidad tiene un piloto de recuperación mediante inyección de dióxido de carbono, que es algo notable para la región. Trinidad tiene siempre mucha actividad offshore, y como ven, compañías de alto nivel como Shell BP o BHP anunciaron durante el año 2018 y 2019 importantes descubrimientos e inversiones de capital. Dada su proximidad con Guyana y Surinam y la experiencia que tiene Trinidad y Tobago en el desarrollo de proyectos offshore, los recursos logísticos que tiene el país van a ser importantes y significativos para la actividad de desarrollo tanto en Guyana como en Surinam. Como ven, en el 2021 va a haber más actividad fundamentalmente en el offshore, alrededor de la primera producción de gas en dos campos que opera Shell,
y actividad de perforación offshore también en un campo que se llama, o en un proyecto que se llama Matapal. Yendo a Guyana, ya que mencionamos Guyana, ustedes saben que hubo muchos descubrimientos anunciados. De hecho, el primer proyecto ya está en producción, alrededor de 150.000 barriles por día que se producen en el offshore, un consorcio que está dirigido o liderado por ExxonMobil. Este es un campo que ha empezado a producir no solamente mucho petróleo y buenas noticias, sino también mucho dinero para Guyana. El fondo que el gobierno de Guyana ha establecido recibió 5 millones de barriles a la fecha de parte de esta operación, y eso se ha transformado en alrededor de 250 millones de dólares. Entonces ven que es una actividad que está incrementando este fondo nacional, y hay más anuncios respecto a desarrollos que están por venir. En la segunda fase del desarrollo de ExxonMobil está en marcha. La FPSO, que es el barco a partir del cual se opera, digamos, el campo offshore, está en construcción, y digamos, todos los cronogramas que se han establecido se están cumpliendo. Con respecto al 2021, hay más planes de perforación. Tullow recientemente pudo extender el plazo que tiene de la primera fase del contrato de exploración que tiene en Guyana, y lo previsto es que perfore 2 pozos en un bloque que se llama Orinduik. Esto puede ocurrir en el 2021 o principios del 2022. El país ha estado considerando una segunda ronda de licitaciones. En principio se pensaba que iba a ser en el 2021, pero lo más probable es que sea a principios del 2022. Surinam también ha tenido muchas buenas noticias. Apache anunció durante el 2020 3 descubrimientos, y como ven, en el 2021 hay un cuarto pozo, que es Kesi, que fue también positivo, o sea, 4 descubrimientos en el mismo bloque. Y Petronas también perforó en un bloque que es el número 52, y tuvo un descubrimiento en Esloganea. Además de eso, Staatsolie, que es la compañía nacional, está realizando una ronda de licitación para aguas someras, 8 bloques que están disponibles, y ha comentado que ha recibido muy buen interés de la industria por esta oportunidad. Con respecto a Venezuela, lo que podemos decir es que en un escenario de recuperación, Venezuela va a tener un papel importante nuevamente en la región, porque se puede dar un aumento de la producción muy rápidamente. El punto importante que yo quiero señalar aquí es que desde el punto de vista de la integración regional del gas, ustedes saben que el gas natural está jugando cada vez un papel más importante en la transición energética. Hay recursos en Venezuela que permitirían realizar una integración en la región, tanto hacia el lado de Colombia como también hacia Trinidad. En la zona del offshore del Caribe venezolano, muy cercano a Trinidad, hay importantes descubrimientos que se podrían desarrollar muy rápidamente. Yo no mencioné, pero Trinidad es un hub desde el punto de vista de exportación de gas natural vía gas natural licuado, y entonces hay instalaciones que están disponibles como para poder hacer una exportación efectiva de gas venezolano por esa vía. Con respecto a Brasil, es un país que es muy activo en gas y petróleo, o en energía en general. Es muy difícil en una sola lámina sintetizar todo lo que ha pasado o lo que va a pasar en Brasil en el 2020 y en el 2021. Simplemente señalar 2 o 3 puntos que me parecen importantes. Por un lado, es el único país en la región que durante la pandemia, durante el año 2020, incrementó la producción de petróleo y gas.
llegó a producir más de 3 millones de barriles equivalentes. Esto, para poner las cosas en contexto, es más producción que la que tiene Emiratos, por ejemplo. Otro aspecto que es muy importante es que Petrobras, la compañía estatal, ha puesto en marcha un proceso de desinversión en bloques offshore y aguas someras que ha producido una dinamización en toda la industria en Brasil, dando oportunidades a compañías que recién se inician o a compañías que quieren invertir en Brasil a tomar la operación de esos campos a poner en valor, digamos, esos recursos que tiene Brasil. ANP, que es el regulador nacional, es un buen ejemplo de uno de los países que ha mantenido un calendario de licitaciones, incluso durante la pandemia. Ha tenido lugar durante el año 2020 la segunda ronda de las licitaciones abiertas, un proceso que realmente es también dinamizador, que provee un montón de oportunidades para la industria. Tanto Colombia como Brasil realizan este tipo de rondas con muy buenos resultados. En el 2021 ya hay varias cosas que han empezado a ocurrir. Por ejemplo, la liberalización del mercado de gas en Brasil ya es un hecho. El Senado brasileño aprobó las leyes en diciembre del 2020 y esto ha creado una serie de importantes anuncios alrededor de almacenamiento de gas, operaciones de micro LNG, nuevas plantas de regasificación o importantes anuncios de gasoductos que tienen la intención de conectar el offshore brasileño con las necesidades onshore en Brasil. Va a haber importantes desarrollos en el año 2021, en particular Equinor va a realizar la primera fase del desarrollo de un importante descubrimiento que se llama Bacalao y va a poner en marcha la FPSO más importante que se ha visto nunca en Brasil, que puede producir hasta 220.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Yendo a Colombia, ya que mencionábamos Colombia varias veces, en particular Colombia lleva el premio especial en el año 2020 de haber tenido la transacción más importante que se realizó en Latinoamérica por arriba de 800 millones de dólares. La compañía Carlyle compró todas las posiciones onshore de Occidental en Colombia. Esta es una transacción realmente muy importante por dos motivos. Primero, el tamaño de la transacción, el interés que siempre tiene Colombia para inversores extranjeros y luego el segundo punto que me parece que hay que resaltar, que es muy importante, es que en realidad Occidental no deja Colombia, sino que se va a dedicar a realizar exploración en la zona de offshore, bloques que le llegaron a través de la adquisición que hizo de la compañía Anadarko previamente. El otro punto importante es que Ecopetrol, y este año se ha anunciado que ExxonMobil van a conducir o van a realizar pilotos alrededor de la producción de yacimientos no convencionales en Colombia. En el caso de Ecopetrol, en un campo, en un bloque que se llama Calé, en el Valle Medio de Magdalena, y recientemente, la semana pasada, ExxonMobil presentó una oferta por un campo también en el Valle Medio de Magdalena que se llama Platero. Así que las primeras actividades alrededor de la perforación y el testeo de la formación La Luna en Colombia se van a ver hacia finales de este año. Colombia tiene una gran tradición de mantener exitosamente rondas de licitaciones desde hace muchos años y es el país que a través de la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia, es el país que primero estableció esas rondas de licitaciones abiertas, donde fundamentalmente las compañías pueden proponer cuáles son los bloques por los cuales les interesaría presentar una oferta y licitar. Y entonces
De esa manera, Colombia ha mantenido una, una fuente constante de inversiones en nuevos bloques y en proyectos de exploración en Colombia. Muchas cosas van a ocurrir o ya están ocurriendo en el 2021. El cuarto ciclo de estas rondas de licitaciones abiertas, que se llaman PPAA en español, donde hay más de 60 bloques onshore y offshore disponibles. Hay varios anuncios de perforación offshore que va a empezar a ocurrir a lo largo del 2021. Mencionábamos también los pilotos de no convencionales. Hay mucha actividad alrededor del gas natural, tanto en cuanto a infraestructura como también anuncios de nuevas instalaciones. Hay una licitación en este momento por lo que se denomina Pacific LNG, que sería la segunda planta de regasificación en Colombia en el lado del Pacífico. La otra planta está en la costa del Mar Caribe. Con respecto a Ecuador, Ecuador es un país que ha mantenido producción a lo largo de la pandemia, disminuyó un poco, está en el rango de alrededor de los 400.000 barriles por día en este momento. Es importante señalar que Ecuador ha tomado varias decisiones que han incrementado el interés en el país. Seguramente muchos no se acuerdan, pero a principios del 2020, en enero del 2020, realmente Ecuador dejó el bloque OPEC como parte del programa del gobierno ecuatoriano de tener mayor sustentabilidad en su programa fiscal. Petroamazonas, que en este momento se ha fusionado con Petroecuador y se llama nuevamente Petroecuador, es la compañía nacional que ha continuado con el desarrollo de un importante bloque en la Amazonía ecuatoriana, que el nombre corto es ITT, si no les sale pronunciar rápido es Pingo Tombococha Tiputini. Es un bloque que ha dado muchas buenas noticias, está en producción y de hecho Petroecuador recientemente anunció un plan para perforar 13 nuevos pozos en este bloque. Como menciona el comentario aquí, como Ecuador tiene frontera tanto con Colombia como con Perú, todas las perforaciones que se han realizado del lado ecuatoriano y del lado colombiano en la frontera están creando sinergia y nuevas interpretaciones en lo que respecta a los recursos que hay disponibles en ambos países. O sea que esto es un buen ejemplo de sinergias que las compañías que operan en 2 países al mismo tiempo, 3 países al mismo tiempo, pueden empezar a aplicar. Se ha anunciado, realmente no sé si va a ocurrir en el 2021, pero se ha anunciado una nueva ronda intracampos. Ustedes saben que Ecuador es uno de los países que va a tener un cambio de gobierno ahora en el primer semestre, así que probablemente el calendario definitivo de la ronda intracampos vaya a anunciarse luego del cambio de gobierno. En el caso de Perú, hay 2 puntos que quiero resaltar que son muy notables porque ocurrieron durante el año 2020 y son un buen ejemplo de cómo las compañías privadas pueden aportar mucho valor en Latinoamérica. El primer ejemplo es de una compañía que se llama Petrotal, que tiene un bloque 95 en la zona del norte de Perú. Es un bloque que Petrotal llevó prácticamente la producción desde cero hasta más de 13.000 barriles por día en muy corto tiempo. E incluso durante la pandemia y con distintos inconvenientes que hubo por motivos de transporte por oleoducto y demás, la compañía mantuvo la producción o retomó producción nuevamente buscando distintas alternativas. Yo creo que es notable y es un buen ejemplo, como decía, porque Petrotal ha conseguido desarrollar este bloque y aumentar la producción de manera significativa, en total armonía con las comunidades de la zona, respetando el medio ambiente, realizando realmente una operación que es un ejemplo para el país y para la región. El otro ejemplo es la compañía Karoon,
perforó el pozo Marina 1 en el offshore de Perú. Hacía mucho tiempo que no se perforaba en el offshore de Perú, un pozo exploratorio. El pozo lamentablemente resultó seco, pero consiguió muy buena información de la cuenca, que es la cuenca de Tumbes y Talara. Carún tiene otros bloques en el offshore peruano y la expectativa es que continúen con el plan de perforación. Para el 2021 hay muchas compañías que han anunciado la vuelta a la exploración en Perú y esperamos que haya anuncios de inicios de perforación y más descubrimientos en Perú. Hay dos rondas de licitaciones que se podrían realizar en el 2021. Perú es otro de los países que va a tener un cambio de gobierno próximamente y entonces, como normalmente ocurre, los calendarios de las rondas de licitaciones tienen que ser ajustados en base, digamos, a las directivas del nuevo gobierno. En el caso de Bolivia, Bolivia es un país que ha sido exportador de gas natural de forma tradicional y durante mucho tiempo. De hecho, hay una conexión entre Bolivia y Brasil, que es el gasoducto más largo y más importante que hay en Latinoamérica. Va desde Bolivia hasta la zona de San Pablo, tiene alrededor de 3.000 kilómetros de largo. Es un gasoducto que llegó a exportar más de 30 millones de metros cúbicos por día de gas natural. En este momento la exportación a Brasil está en alrededor de los 20 millones de metros cúbicos por día. Lo que ha estado ocurriendo es que Brasil ha sido exitoso en la exploración de gas y en este momento es un país que está incrementando frecuentemente y sensiblemente la producción de gas nacional. En consecuencia, la necesidad de gas importado va a ser cada vez menos en Brasil e incluso hay fuentes renovables de gas natural como el tema del biogás que podrían competir directamente. Yo he leído algunas declaraciones de compañías que producen biogás en Brasil que dicen que podrían llegar a producir alrededor de 30 millones de metros cúbicos por día de biogás en Brasil en los próximos 10 años. Entonces, todos estos recursos que están disponibles en Bolivia necesitan buscar otra vía de salida. Muy probablemente el gasoducto todavía se pueda seguir utilizando y haya la posibilidad de realizar exportación de gas natural vía gas natural licuado desde la costa brasileña u otras interconexiones. Ha habido varias conversaciones entre el gobierno boliviano y el gobierno peruano para lograr una salida hacia el Pacífico del gas boliviano. YPFB ha anunciado en el 2021 que tiene un plan para reactivar la infraestructura en la parte de E&P, en particular ha señalado la reactivación de una planta de urea, de fertilizante, a partir del gas natural. E YPFB va a continuar realizando perforación de pozos exploratorios muy significativos. En particular, sigan de cerca estos dos pozos, Villamonte 7 y Yarará X2, que son dos pozos realmente muy importantes para Bolivia. Con respecto a Uruguay, yo creo que hay muchas buenas noticias para Uruguay. Desde el punto de vista de E&P, ustedes saben que es otro país que tiene una ronda abierta. Ha tenido la asignación de un bloque, que es el Offshore 1, a la compañía Bahamas Petroleum en el año 2020, pero además ha continuado con el reprocesamiento de sísmica y la reinterpretación de la información que está disponible de manera tal de seguir realizando un marketing muy efectivo de esta oportunidad. Uruguay es un país que de manera muy significativa ha estado reconvirtiendo la producción de energía eléctrica a renovables de una manera significativa. Yo creo que en este momento más del 90% de la producción de energía eléctrica del Uruguay viene de fuentes renovables y en algún momento, dependiendo de la generación hidroeléctrica, ha llegado hasta 98%. De hecho, Uruguay tiene un excedente de energía eléctrica que exporta y esto podría dar lugar a la generación de negocios
alrededor de créditos de carbono, por ejemplo, que es un desarrollo muy interesante. Uruguay, por otro lado, es uno de los países que ha anunciado un piloto de hidrógeno verde, o sea, hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables. Es el proyecto que antes se denominaba Proyecto Verne, pero ahora creo que se denomina solamente Proyecto de Hidrógeno Verde. Y vamos a Argentina, que ha sido un país muy popular en las noticias por el tema de los yacimientos no convencionales en la zona neuquina. La formación Vaca Muerta ha producido una cantidad significativa de gas y petróleo, y hay muchas compañías, tanto nacionales como internacionales, que están activamente perforando y volviendo a producir gas y petróleo de Vaca Muerta. El gobierno ha tomado varias decisiones durante el año 2020 de forma tal de incentivar la vuelta a la perforación y a la producción, en particular lo que se dio en llamar el barril criollo y el plan gas, que ya Argentina va por el número 4, de manera tal de incentivar la producción de gas y petróleo en Argentina. En el 2021 ya ha habido importantes anuncios de vuelta a la perforación por parte de por parte de YPF, Pan American, Tecpetrol, Pluspetrol, Shell. Con respecto a las licitaciones, las provincias están volviendo a considerar los cronogramas de licitaciones para el 2021, y un aspecto muy importante o muy interesante va a ser ver cuánto de la producción de vaca muerta finalmente termina siendo exportado de Argentina, ya sea en la forma de gas como en la forma de petróleo. Y finalmente, para terminar este repaso de la región, vamos a Chile. Chile ha sido muy popular hacia fines del 2020 por los anuncios que ha hecho significativos de orientar la producción de hidrógeno verde hacia la exportación en un programa muy ambicioso que tienen para liderar la exportación de hidrógeno verde en la cuenca del Pacífico. Esto es algo que no ha ocurrido en el 2020. Chile viene trabajando desde hace mucho tiempo en las fuentes renovables de energía eléctrica. En particular, quiero señalar que Chile fue el primer país de la región que en el 2014 ya tuvo una ley para implementar impuestos a las emisiones de carbono. Entonces, es algo que el país ha venido trabajando desde hace bastante tiempo y está generando mucho interés. El gobierno ha establecido un incentivo, un programa de incentivo, poniendo alrededor de 50 millones de dólares disponibles para realizar pilotos para empezar a realizar producción de hidrógeno verde en Chile. Y con esto es la última lámina. Como dijo Tiffen, vamos a recibir sus preguntas. Tienen mis datos de contacto. Yo entiendo que una copia de la presentación va a estar disponible en InnovaRPEL también. Y bueno, paro aquí porque seguramente hay muchas preguntas interesantes que han estado llegando, y espero poder responderlas. Muchas gracias, Jorge. Sí, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Presentación muy interesante que da un panorama global de lo que pasó y qué va a pasar en la región. Perdón, este año. Perdón, ahora acá. Bien. Sí, como les dije, tienen un bloque de preguntas que pueden usar para mandar sus preguntas. Veo que hay manos levantadas, pero por la cantidad de gente que está conectada hoy, no voy a usar este recurso.
Así que por favor que manden sus preguntas escritas en el bloque de preguntas. Voy a empezar, perdón, esperando que lleguen más preguntas por una, que, bueno, entiendo que el contexto sigue muy incierto por la pandemia que todavía no nos pega. Em, pero hablaste igual de una reactivación del sector en la región. Entonces, esa es una pregunta bien para Arpel, para nosotros en la asociación. ¿Cómo ven el rol o cómo ves tú el rol que pueden jugar las entidades regionales y en particular de asociaciones como Arpel para asegurar una reactivación sostenible de la industria y, y como que encaminar esta transformación necesaria también de nuestra industria? Sí, sí. Yo creo que hay muy buenas oportunidades de coordinación en la región, de acciones comunes entre países. Me parece que el rol de Arpel ha sido y va a continuar siendo crítico en esa dimensión, el hecho de eh, diseminar o dar a conocer mejores prácticas que pueden ser utilizadas en varios países de la región al mismo tiempo y la coordinación entre países o compañías estatales. Eh, Latinoamérica o la región en general tiene países que son netamente exportadores y países que son netamente importadores. Entonces, el desafío durante la reactivación es cómo poner en contacto, digamos, esas dos partes del mercado. Hay muchas acciones que están en marcha, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. En particular el gas natural, y comenté, por ejemplo, el caso de Bolivia y Perú. El gas natural es una fuente de energía que ha sido identificada claramente para ayudar en la transición energética y hay muchas buenas oportunidades de poder integrar la cadena de gas natural en Latinoamérica. Bien, muchas gracias. Sí, vimos eso que en Venezuela resaltaste la importancia de la integración regional también, que es todo un desafío, ¿no? en la región. Entonces recibimos muchas preguntas, así que voy a empezar. Preguntas sobre Guyana y Surinam. Entonces, hay dos, por ahora, por lo que veo, hay dos preguntas. Eh, bueno, la industria es nueva en Guyana. eh, no había como un background petrolero o gasífero en ese país. Y tú sabes más o menos cómo se vienen preparando, desarrollando la industria, no sé, con contenido local o apostando a un desarrollo de las competencias locales o más bien apoyándose en los países de vecinos como puede ser Venezuela. Me imagino que debe ser una fuente de recurso humano también importante o sobre todo apoyándose en multinacionales, en las competencias que ya existen en las majors. Sí, no, es muy interesante porque el caso de Guyana está siendo seguido con gran atención por la industria o por la región. Como tú bien señalas, es un país que no tenía tradición petrolera, es un país pequeñito incluso por cantidad de habitantes, tiene menos de 1 millón de habitantes, eh, pero ha tenido, digamos, la fortuna de tener estos descubrimientos, que han sido varios, y eh, hay proyecciones que ponen a Guyana como el país con más ingresos petroleros per cápita de todo el mundo en unos años más. Entonces, hay muchas cosas que están ocurriendo. Hay un nuevo gobierno en Guyana
que está llevando adelante una revisión de la legislación, que era una legislación antigua porque no había mucha actividad, una legislación que estaba muy orientada a la exploración, pero no a la producción. Entonces, con buen tino, han tenido la buena idea de realizar una revisión de eso. Tú señalaste el tema del contenido local, que siempre es un tema muy importante y que figura digamos, entre las legislaciones o entre las obligaciones en Latinoamérica. Guyana ha establecido un comité que ha producido hace muy poco tiempo atrás un reporte al gobierno, un reporte muy extenso sobre cómo encarar el tema del contenido local. El plan en Guyana es realizar una transición a lo largo de varios años, llegando a tener distintos porcentajes de contenido local en distintas partes de la cadena y en distintos niveles de responsabilidad, de manera tal de poder desarrollar las capacidades locales para que de manera paulatina se haga una transición hacia un contenido local superior. De momento, toda la producción que está prevista para Guyana y los descubrimientos han sido en el offshore, en las aguas profundas. Esto significa que va a haber que desarrollar en Guyana mucha infraestructura de soporte para toda la gente que va a estar trabajando a bordo de los barcos, tanto en la perforación como en la producción, como en servicios, etcétera. Yo comenté el caso de Trinidad, que tiene mucha experiencia en el offshore desde hace muchos años. Entonces, hay mucha presencia de compañías trinitarias en Guyana en este momento, que son los primeros que han empezado a ayudar, digamos, a la actividad que se está llevando adelante. Pero el plan del gobierno en Guyana es incrementar el contenido local y utilizar parte de ese fondo nacional que le llega a Guyana a partir de la participación que tiene en la producción para desarrollar la industria localmente en Guyana, no solamente para gas y petróleo, sino en energía en general y mucha infraestructura, ¿no? Sí, justamente ahora tengo una pregunta relacionada a Guyana y Surinam, pensando a largo plazo, vamos a decir, una pregunta que dice que el peak oil está estimado para el 2037 y el peak gas para 2045, entonces, y yo voy a agregar y también que con un riesgo capaz que de instancias internacionales como de ir en contra de la industria por toda la temática del cambio climático. Uh -huh. Eh, como, bueno, estos dos países en particular que se están desarrollando mucho con este apoyo de nuevos recursos, pero en realidad la pregunta sería válida para toda la industria, ¿no? Como si vos tenés idea de cómo se están preparando o cómo se podrían ir preparando. Sí, yo creo que la pregunta va orientada, si la puedo rehacer, es, han llegado tarde, porque el 2040, el 2050 están a la vuelta de la esquina. Entonces, todos estos desarrollos que se están empezando a realizar en Guyana y se van a realizar en Surinam, eh, tal vez la pregunta sería, ¿hay petróleo que se va a quedar sin producir? Yo creo que lo importante acá es señalar de que el consumo de petróleo a nivel mundial o la venta de petróleo a nivel mundial se realiza en base a precio y en base a calidad. Entonces, el hecho de tener una producción barata o económica o de bajo costo es importante porque permite competir a ese barril de petróleo producido, permite competir a nivel internacional. Ese es el caso de Guyana, por ejemplo. Guyana tiene para lo que se llaman desarrollos greenfield, desarrollos nuevos, el costo por barril, uno de los costos por barril más bajos que hay en el offshore a nivel mundial. Y esto es la combinación de condiciones geológicas, de condiciones de reservorio, del tipo de producción
y de la cantidad de producción que se está estableciendo. Entonces, el hecho de poder competir incluso a precios bajos le da previsibilidad a los barriles que Guyana va a producir a futuro. Esto es significativo y es muy importante. Por ejemplo, yo señalé que Brasil es el único país que había aumentado producción durante la pandemia y parte de esto es el hecho de que no fue que específicamente Brasil dijo, y ahora en el 2020 vamos a aumentar la producción. Es un plan que se viene desarrollando desde hace muchos años y que sigue incrementando el nivel de producción en el offshore brasileño. Uno de los motivos es que el costo por barril, por ejemplo, de Petrobras, ha bajado de $9 por barril a $7 por barril. Hay muchos de los pozos que Petrobras ha perforado que producen en el offshore más de 50.000 barriles por día, un solo pozo. Entonces, fíjate, eso es un nivel de producción que a veces es superior al que produce toda una empresa en Latinoamérica. Entonces, esa productividad de los pozos y ese costo bajo es lo que hace que esos barriles en el offshore en Latinoamérica sean muy competitivos a nivel mundial. Ok, muchas gracias. Seguimos. Muchas preguntas realmente. Hay preguntas que relacionadas a un país en particular, pero hay muchas preguntas sobre la región, entonces capaz que voy a empezar por estas y después vamos a ir enfocando, si estás de acuerdo, por supuesto. Sí, claro. Em, bueno, tenemos una pregunta así difícil, muy breve, unos comentarios sobre political risk. Oh, ok, bueno, yo no soy un analista político, así que no soy la mejor persona para responder esto. Eh, Señalé durante la presentación que hay varios países que van a tener cambios de gobierno y eso, por supuesto, en Latinoamérica siempre implica un riesgo de una vuelta atrás o de parar lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? En realidad, eso es lo que lamentablemente en Latinoamérica hemos visto muchas veces, ¿no? Acá quiero comentar el caso de México, que ha tenido mucha prensa últimamente, porque parecería que México es un ejemplo más de un país que vuelve hacia atrás. En realidad, la reforma energética en México no se ha revertido. Lo que ha ocurrido para la parte de gas y petróleo es que las rondas de licitaciones se han detenido, pero los 101 contratos que hay firmados en México no se han anulado, ni se han reconvertido, ni se han cambiado. Son contratos que siguen siendo válidos y las compañías, el hecho está de que las compañías siguen invirtiendo y siguen perforando y siguen desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que el punto acá es que eh, el riesgo arriba del yacimiento y el riesgo abajo del yacimiento se manejan de manera diferente. Las compañías de gas y petróleo están muy acostumbradas a manejar el riesgo del yacimiento, el riesgo geológico, y son tomadores de condiciones de los riesgos políticos. Cuanto menos riesgo político haya, más estabilidad haya en las leyes, en los reglamentos, en las condiciones de trabajo, más inversión va a estar disponible para esos países en particular. Bien, bien. Bueno, espero que no tengo feedbacks de los participantes, pero creo que estás contestando a sus dudas. Una pregunta más relacionada a bueno, varias también preguntas relacionadas al efecto, ¿no? de la pandemia. ¿Cuál se espera que sea el efecto de la pandemia y post-pandemia en la industria petrolera y gasífera para los próximos 10 años en Uh, América Latina y el Caribe? Bueno, otra pregunta en realidad relacionada es, te hago las dos al mismo tiempo.
la mayoría de los países en América Latina están con déficit fiscales debido a los efectos del COVID, y cómo ve que esto podría afectar las inversiones debido a que la mayoría de los actores principales de inversión son empresas estatales. Sí, muy buenas las dos preguntas. Con respecto al tema de la afectación del COVID, 10 años es un plazo muy largo. Okay. Yo siempre digo de que hay una frase que dice que el que usa la bola de cristal aprende a comer vidrio molido, ¿no? Porque las proyecciones que hacemos hoy, mañana ya no son válidas. Yo creo que hay dos puntos importantes que señalar. Primero, que desde el punto de vista de gas y petróleo, la región en general es una región de producción convencional, en contraposición a la no convencional, que es la más popular en este momento en Estados Unidos y Canadá. Esto Mm. tiene la ventaja de que la industria conoce muy bien cómo manejar yacimientos convencionales, si hay que pararlos y volverlos a arrancar, cómo hacer para ser eficientes digamos, ante la disminución de precio o la disminución de producción. Entonces, esto ha hecho que la región en general sea muy resiliente. Si bien eh, la producción en Latinoamérica ha disminuido, no es que haya disminuido dramáticamente. No hay ningún país en el cual la producción ha caído el 60%, 80%, digamos. Lo más común es 5%, 10%. Entonces, por un lado, la industria ha sido eficiente, ha seguido contribuyendo a la generación de energía, que ha sido este, muy necesaria durante la época de la pandemia. En particular, el consumo de energía eléctrica en general en todos los países creció durante la pandemia. Y entonces yo creo que el papel de la industria sigue siendo crítico en cuanto a la generación de la energía que se necesita para otras industrias y para la recuperación. La segunda pregunta que está muy asociada con esto es, ok, ¿cómo continuar con el círculo virtuoso? Porque la mayor parte o de los principales actores en Latinoamérica son empresas estatales. Las empresas estatales consiguen sus presupuestos de los presupuestos nacionales y los presupuestos nacionales están siendo dedicados para otras cosas. Todo eso es cierto. Hay varias empresas nacionales que, si bien reciben presupuestos del Estado, también contribuyen al Estado generando recursos. Entonces, hay empresas que han conseguido muy rápidamente volver a tener perforación, volver a incluso a realizar exploración, y están liderando, digamos, esa recuperación a nivel nacional. Varía país por país, entonces no es posible tomar, digamos, un comentario para toda la región, pero, por ejemplo, YPF ha conseguido exitosamente refinanciar la deuda y en consecuencia ha anunciado planes de inversión muy importantes. Ecopetrol está incluso pensando en expandir la empresa hacia sectores de energía eléctrica. Petrobras, hemos visto que ha continuado con la producción. Entonces, hay muchos ejemplos de compañías estatales que son eficientes y que contribuyen, digamos, a las arcas nacionales, además de contribuir con energía. Entonces, yo creo que, y volviendo a tu primera pregunta, Tiffen, esas mejores prácticas se pueden aprender en la región y digamos, lecciones aprendidas que son aplicables en todos los países, y ARPEL en esto puede tener un papel muy importante sobre cómo ayudar a los países que tienen necesidad de incrementar su producción o de incrementar sus recursos de esa manera. Bien, muchas gracias. Tenemos realmente muchas preguntas y ya veo que llegamos a la hora del webinar. No sé si podés seguir con nosotros un ratito más para Sí, por lo sí, por menos, supuesto. bueno, hacer un par de preguntas más. Bueno, hay preguntas sobre previsión del precio más allá del 2021, en 2022, y digo, qué sería el precio que permite sostener las inversiones en Latinoamérica, por ejemplo. Eso son dos preguntas también que estoy resumiendo.
Sí, bueno, con respecto a proyecciones de precios, obviamente hay muchas. Sproul realiza una proyección mensual de precios para varias canastas de gas y petróleo. Es información pública. Si ustedes van a www.sproul.com, pueden ver las proyecciones. Nosotros vemos el precio del petróleo alrededor de los $53 por barril, estoy hablando del WTI. Mm. Y para el Henry Hub, que es el marcador del gas en Estados Unidos, alrededor de los $3. Pero estas proyecciones varían en función a muchas cosas. Ustedes seguramente vieron, hay un buque que quedó atrapado en el canal de Suez, y Sí, entonces eso ha hecho que el precio cambie. Entonces es una cuestión muy dinámica. Con respecto a los desarrollos en Latinoamérica, yo daba varios costos en el offshore. Yo les diría que alrededor de los 40, $45 hacia arriba es un precio en el cual empezamos a ver más actividad de perforación y más empresas invirtiendo para hacer desarrollo. Entonces, un precio de 50, 55, como vemos en el mediano plazo, diríamos, es un precio favorable, un precio positivo, en el cual tenemos que ver que las empresas empiezan a invertir más en Latinoamérica. bien, gracias. Voy a seguir con un conjunto de preguntas sobre, bueno, la transición energética. Vos hablaste de Chile, bueno, de Uruguay, también en nuestra membresía tenemos por ejemplo, a Costa Rica, que si bien no tiene reservas upstream, está muy también en esas encaminado en la transición energética. Entonces, ahí te tiro todas las preguntas que tengo ahí. Bueno, ¿cómo ve el desarrollo de las energías renovables, green energy, hidrógeno, green biofuel en Latinoamérica? Otra pregunta sobre el hidrógeno, como si considera que es uno de los precursores para generar una transición energética, si el H2 verde será competitivo frente a los combustibles de hidrocarburos en América Latina. Y después, sobre biocombustibles, otra vez el rol. Es verdad que hablamos mucho de eólica, de solar y ahora de hidrógeno, pero ¿cuál podría ser el rol de los biocombustibles en la transición energética? Ujú. Sí, ok. En general, el tema de solar y eólica es un tema que se ha vuelto mucho más popular, y la cantidad de inversiones que se produjeron en el 2020 en Latinoamérica, en todos los países, tanto en solar como eólica, eh, es extraordinaria. Por dos motivos, creo yo. Primero, que el nivel de inversiones es más bajo que en un desarrollo normal de gas y petróleo, en cuanto, digamos, a la cantidad de dinero que hace falta para poner en marcha una planta solar o una planta eólica. Y segundo, la característica en Latinoamérica que en realidad nuestros países no están muy bien conectados desde el punto de vista de electricidad. Entonces, cualquier producción local de electricidad proveniente de eólica o solar tiene un mercado muy bueno y muy interesante, y es un generador de otras industrias o otra actividad económica alrededor de eso. Entonces, tanto la eólica como la solar son dos fuentes de energía que se aplican excepcionalmente bien en Latinoamérica por esas características de poca integración energética que tenemos en general en todos nuestros países. Con respecto al tema del hidrógeno, eh, es una herramienta más en la caja de herramientas que tenemos. Si ustedes van 100 años hacia atrás y ven la matriz energética del planeta, todo era alrededor del carbón. Mm. Prácticamente el 100% de la energía se desarrollaba alrededor del carbón. Luego de a poco empezó el petróleo, luego vino el gas natural, y ahora cuando ven las proyecciones de distintas agencias hacia el futuro,
es como espaguetis que van y se cruzan y suben y bajan. Hay una cantidad de fuentes de energía disponibles espectacular. Y yo creo que esto es bueno. Sobre todo en Latinoamérica, el hecho de tener flexibilidad a partir de la cual nosotros conseguimos nuestra energía es algo bueno. Eh, el talón de Aquiles de la solar y la eólica es qué pasa cuando no hay viento, qué pasa cuando no hay sol, o Mm. qué pasa cuando hay mucho viento y mucho sol, pero no hay tanto consumo. ¿Qué hacemos cuando falta energía o sobra energía? El hidrógeno podría ser la solución a esa pregunta. Ustedes saben que hay un arco iris de hidrógeno. El hidrógeno verde es el hidrógeno que se genera a partir de fuentes renovables. Entonces, el hidrógeno verde podría ser, podría coexistir tanto con la eólica y con la solar, almacenar energía y luego cuando hace falta más energía, ese hidrógeno podría ayudar a generar electricidad, por ejemplo. El tema es que el hidrógeno verde de momento es caro. En este momento hay un tema con las unidades, pero voy a tratar de explicarlo. Eh, en general, el costo del hidrógeno verde, ustedes los van a ver en dólares por kilo. En este momento, producir hidrógeno verde sale alrededor de 7 u 8 dólares por kilo. El equivalente en gas natural es cerca de 60 dólares por millón de BTU. Acuérdense que el Henry Hub ahora está en alrededor de 3 dólares por millón de BTU. Entonces, el hidrógeno verde en este momento es caro, pero ya hay proyecciones que desde los 7,5 dólares por kilo en el 2030, y esto es 10 años adelante, podría bajar a $1 o $1,50. Y eso sería equivalente a alrededor de 8 dólares a 12 dólares por millón de BTU. Esa señal de precios de alrededor de 8 dólares, 6 dólares por millón de BTU es el precio que se está pagando por el gas natural en muchos países alrededor del mundo. Entonces, pondría el hidrógeno a un nivel de competitividad, no en todos los lugares, pero en muchos lugares. Esto es algo que está evolucionando muy rápidamente. Una de las alternativas al alcance de la mano en este momento es inyectar un porcentaje de hidrógeno dentro de los gasoductos ya existentes. Entonces ya ha habido experimentos aquí en California, en Estados Unidos, se ha inyectado hasta 20% en volumen de hidrógeno en la corriente de gas natural. Y eso lo que hace es, los gasoductos que ya tenemos disponibles, las plantas de compresión, todo el sistema de distribución, incluso las cocinas en las casas, pueden admitir esa cantidad. Esto incrementa mucho la caloría, digamos, que se distribuye, lo hace mucho más eficiente y permite utilizar infraestructura que ya está disponible. Entonces, de esa manera, yo creo que de a poco estamos descubriendo formas en las cuales podemos empezar a utilizar más de esas herramientas que tenemos disponibles en nuestra caja de herramientas. Y había una pregunta sobre biocombustibles. Yo creo que los biocombustibles están empezando a tomar más importancia en más países. Acá siempre ha habido, digamos, una dicotomía entre si le dedicamos la tierra que tenemos arable para hacer combustible o para hacer alimento. Brasil, que es uno de los países que lidera la producción de etanol, está empezando a producir biogás a partir del bagazo de los residuos de la producción del etanol y entonces está generando, está cerrando ese ciclo de producción de energía. Entonces, de nuevo, es otra herramienta más dentro de la caja de herramientas y yo creo que va a empezar a complementar en varios países las fuentes más tradicionales, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, para complementar también el hidrógeno, entiendo que con los temas de transiciones energéticas y sobre todo de calentamiento global hay potencial para captar el CO2 emitido y combinarlo con hidrógeno para producir metano de síntesis y también digo, sé que hay experiencias de este tipo también en Europa bueno, de producir sin gas, combinando hidrógeno
y dióxido de carbono. No sé si en Estados Unidos también hay, pero... Sí, es un comentario muy interesante porque, digamos, la captura de CO2 es algo que se está volviendo cada vez más importante y alguien dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo ese CO2 que capturamos, ¿no es cierto? Por un lado hay tecnologías como el grafeno que utiliza el CO2 como una de las fuentes, pero algo muy interesante que sería también aplicable en Latinoamérica es la geotermia. En muchos países de la región hay disponible fuentes de calor natural por vulcanismo y el CO2, hay experimentos ya hechos en varios lugares, utilizar CO2 eh, para generar un ciclo cerrado de geotermia. Es un gas que admite ser sobrecalentado y de esa manera a través de la utilización del CO2 se puede generar energía eléctrica extrayendo calor de la Tierra, ¿no? Hay ejemplos de geotermia en varios países en la región. México es el país que tiene más geotermia en toda la región, tiene 5 proyectos con alrededor de 1.000 megawatts de producción. Chile De tiene un proyecto alta, más. de alta entalpia, ¿no? Para Correcto. producir. Mm, Ujú, correcto, Ok, sí. ok. Bueno, ya llegamos a 1:15. Lo que quería decir es que siguen muchas preguntas sobre, bueno, Vaca Muerta, por ejemplo, en Argentina, sobre Perú, licitación de campos maduros en Perú. También Ujú. preguntas sobre, bueno, en realidad no la parte más bien downstream, el uso del producto bruto y la petroquímica, las innovaciones y todo es, que son temas interesantes. Lo que propongo es que yo voy a juntar todas estas preguntas, las voy a comunicar a Jorge y a sus equipos y también vamos a aprovechar la herramienta InnovaRepel para abrir un foro y donde pueden seguir intercambiando con Jorge sobre este tema. Voy a crearlo hoy, si les parece, y será incluido en el correo que vamos a mandar a todos los participantes con la grabación y la presentación. Lo voy a llamar muy simplemente como el título del webinar, Perspectiva Energética para América Latina. Eh, entonces, también le quería mencionar entonces eso, que dado la cantidad de preguntas que tenemos, nos parece como una buena idea crear este foro y seguir intercambiando sobre este tema a través del foro. Cualquier duda sobre el funcionamiento, obviamente, estamos a las órdenes en Arpel y yo en particular. Eh, eh, Muy pronto esta semana van a recibir un correo con un enlace a la presentación a la grabación del webinar. La grabación más o menos en una semana estará disponible en el canal YouTube de Arpel también. Y la otra cosa que les pido por favor llenar la encuesta de satisfacción que realmente nos va a permitir tanto a nosotros en Arpel como a Jorge y a los equipos de Sproul de mejorar y saber dónde se enfocan las necesidades de la industria. No sé, muchas gracias, Jorge. Creo que fue súper interesante y que abarcamos muchos temas. Pido disculpas a todos. Quedan como por lo menos 20 preguntas Uh, sin contestar, entonces creo que podríamos estar acá hasta las 3 y seguirían cayendo preguntas, así que te las paso después y si contestamos a cada uno. con mucho gusto. Eh, Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por todo el interés, gracias por participar y de nuevo felicitaciones a Arpel por la nueva plataforma. De nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ok, que estén bien, cuídense mucho.